Ok, muy buenas tardes. En el día de hoy, bueno, entonces vamos a presentar la evidencia GA3 2202 0151 AA4 evidencia 1, se trata obviamente del video expositivo sobre experimentos de aplicación. El aprendiz, su servidor Francisco Alberto Londoño, la ficha 2675861 para el análisis y desarrollo de software año 2023. Listos. Entonces vamos a iniciar con qué es la energía. Bueno, la energía a nivel de definición estrictamente formal se dice que es la capacidad de un cuerpo o cualquier ente de desarrollar un trabajo. ¿Listos? Hay muchísimas clases de energía. Hay energía térmica, que es del experimento que vamos a realizar ahora más tarde, energía eléctrica, energía mecánica, entre otros. Bueno, continuando, pues, bueno, vamos a hablar un poquito de qué es la termodinámica. La termodinámica se le define como esa rama de la física que se dedica a estudiar las interacciones de la energía a través de calor, temperatura y equilibrio químico. Y cómo se relacionan estas tres. En otras palabras, bueno, en sí temperatura se le define como una transferencia de energía por diferencia de temperatura. ¿Listos? A eso se le llama calor. ¿Listos? Mientras que la temperatura es la energía media de las partículas en un cuerpo que lo contiene, y equilibrio químico es precisamente como su nombre lo dice, pues es el equilibrio termodinámico que se da entre dos o más cuerpos. Eso se le llama la cuarta ley de la termodinámica. Bueno, la termodinámica fundamentalmente se divide en tres pilares, que otras leyes, que es la primera ley de la termodinámica que hace referencia a la conservación de la energía, precisamente al teorema de conservación de energía, ¿sí? O sea ¿qué implica esto? Que toda la energía calorífica se puede transformar en trabajo. O sea, hay una transformación. Eso es la primera ley. La segunda ley hace referencia a sobre cierto tipo de procesos que pueden ser no reversibles, como por ejemplo, porque si tenemos dos vasos, uno de agua caliente y otro de agua fría, porque el calor se transmite del vaso más caliente al agua más fría y no a la inversa? Si se hiciera la inversa, no se violaría el primer principio, que es de conservación de energía, pero sí se viola la segunda ley de la termodinámica. Tiene que ver con el concepto de entropía, pues que no vamos a profundizar sobre esto, pero sí tiene que ver con el ordenamiento de las partículas para buscar un equilibrio térmico, ¿sí? Que eso habla la tercera ley de la termodinámica, que básicamente es que si dos cuerpos están en equilibrio térmico, un tercer cuerpo también puede estarlo con el sistema. O sea, todos alcanzan un máximo de entropía. Y la entropía siempre tiende a aumentar, no a disminuir. Eso con respecto a la termodinámica, que es precisamente lo que ella estudia, las relaciones entre este tipo de conceptos que acabamos de mencionar con, con respecto a la energía calórica. El electromagnetismo. Bueno, les leo textualmente. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos. Antes de mediados de los años 1800 del siglo XIX, se creía que la electricidad y el magnetismo no estaban relacionadas y se estudiaban como ramas independientes. A partir de los trabajos de Michel Faraday
y otros físicos de la época o anteriores se descubrieron ciertas propiedades. Se descubrió, por ejemplo, que una corriente eléctrica puede inducir un campo magnético y viceversa. Quien unificó estos conceptos y las unificó en 20 ecuaciones. Originalmente fueron 20 ecuaciones, fue el físico teórico James Clerk Maxwell, que luego se redujeron a 4 y se le conoce como las ecuaciones de Maxwell, que básicamente une teóricamente hablando y matemáticamente hablando lo que son los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos en una sola teoría, y fue la primera gran unificación de la física. Con esta teoría se explica todo lo que tiene que ver con los fenómenos eléctricos y con los fenómenos magnéticos en una sola teoría, y que dio paso a teorías importantes como la teoría de la relatividad. Y básicamente, gracias a esa teoría es que nosotros usamos dispositivos como estos. Eso con respecto al electromagnetismo. Ok, sigamos. Oscilaciones y ondas. Bueno, prácticamente, prácticamente una onda es una perturbación donde hay una transferencia de energía más no de materia. ¿Listos? Sí, es una perturbación de un medio, ya sea una piedra que cae en el agua, produce oscilaciones, las olas del mar, el viento, que nuestra habla que produce ondas sonoras y demás, o la luz misma. Se clasifican en ondas mecánicas, como la onda del sonido, ondas sísmicas y ondas electromagnéticas, que son luz, rayos X, pues todas estas que están acá, rayos X, rayos gamma, rayos infrarrojos y rayos ultravioleta, pertenecen al mismo espectro electromagnético de la luz. Lo único que las difiere es su frecuencia, que es una de las que, bueno, las ondas tienen longitudes de onda, tienen frecuencia y tienen periodo, que son sus atributos como tal. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales y las ondas mecánicas son ondas longitudinales. Eso a un grosso modo de lo que, bueno, de lo que es una onda. Ok. Bueno, interpretación de planos y datos y gráficas. Importantísimo. En primer lugar, empezamos diciendo que un plano es la representación gráfica en 2D de un objeto tridimensional. Ejemplo, el plano de una casa. El plano de una casa yo lo puedo representar en 2D en una hoja de papel, ¿sí? Que es una abstracción de la realidad, si se le quiere llamar así. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con ese plano que está pintado? Hacemos una abstracción o una idea mental de qué es esa casa, cómo se compone, cuántos pisos tiene, cuántos baños tiene y cómo está distribuido en el espacio. Ahí ya estamos empezando a hablar de lo que es una interpretación de planos. ¿Listos? Datos. Datos es cualquier información que nosotros podamos recolectar o abstraer de la realidad como tal. Lo podemos hacer a través de nuestros sentidos, organolíticamente hablando. Eso se hace mucho en química. O lo podemos hacer mucho a través de instrumentos de medición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, desde este termómetro que yo tengo acá, yo puedo extraer datos de temperatura. Y esos datos de temperatura yo los puedo representar a través de una gráfica. ¿Para qué nosotros hacemos gráficas? Para representar fenómenos naturales y predecir patrones de comportamiento. Por eso es tan importante en análisis de datos
en Machine Learning, y otras ramas más que se desprenden pues precisamente del análisis de datos, porque a través de la gráfica, porque a través de los datos se construyen gráficas, y a través de las gráficas yo puedo inferir patrones de comportamiento, y a través de esa inferencia de patrones de comportamiento yo puedo predecir fenómenos. Eso con respecto a la interpretación de planos, perdón, eso con respecto a la interpretación de planos, datos y gráficas. Bien, ahora, con respecto a los 10 avances tecnológicos en este caso, pues de la física, podemos hablar de las computadoras, podemos hablar de teléfonos celulares, podemos hablar de radios, radares, el transistor, que es el que estamos viendo acá. Sin este pequeño artefacto, no tendríamos celulares, no tendríamos teléfonos, no tendríamos chips, en fin, fibra óptica, que se inventó a mediados de los años 80, por allá en la década de los 80 del siglo pasado, el láser, que se inventó a mediados de la década de los 60 del siglo pasado, los satélites, el primer satélite que se llevó al espacio fue el Sputnik, ¿sí? Se necesita saber de física para eso, para hacer por lo menos el lanzamiento y cómo orbita la Tierra. Y la nanotecnología, que el físico Richard Feynman ya había vaticinado desde los años 50 y 60, y luego se dio un avance significativo en los laboratorios de IBM a mediados de los años 80 a lograr manipular átomos. ¿Listos? Entonces, todo eso converge en lo que nosotros estamos estudiando, que a la larga, pues que es análisis y desarrollo de software. ¿Por qué? El software se hace a través de computadoras, tiene los mismos principios de los teléfonos celulares. Los teléfonos también se basan en las ondas radiales, ¿sí? Los radares también. El transistor, que es un elemento fundamental para los chips, con lo que funcionan nuestras computadoras, la internet, los láseres, ¿sí? Y demás. Ok, a continuación, pues vamos a hacer un pequeño experimento a modo de, ¿cómo te digo yo? A modo de ilustración basado en la termodinámica, pues para explicar precisamente principios termodinámicos. Ah, espero que se vea, no vamos a dar datos como tal, pero sí quiero ilustrar esto. Entonces, ok, listos. Escena 3. Entonces esperé, hago aquí un... dispositivo de captura de audio, entonces ya, espera, que estamos en proceso, captura de video, listo, sí, aceptar, listos, ok, listos, creo que ya solucioné los pequeños problemas técnicos, ok, listos, bien, a continuación vamos a hacer la representación de un pequeño calorímetro. ¿Qué es un calorímetro? Un calorímetro es un instrumento que nos sirve para medir la cantidad de calorías que contiene una sustancia. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué se compone? Se compone de un pequeño recipiente de icopor. ¿Por qué se escogió el icopor? Por la sencilla razón de que el icopor es un material termodinámicamente hablando aislante. ¿Qué quiere decir? Que si yo meto una sopa acá, pues el calor no se me va a perder tan fácilmente. Entonces, pues es ideal.
la pequeña tapa con una incrustación de un pequeño termómetro, ¿sí? De vidrio, de mercurio, que tiene un rango desde -10 hasta 100. ¿Listos? Y simplemente todo el sistema va a quedar así. ¿Cuál es el propósito? Entonces, yo acá, no se me perdió mi moneda. Bueno, yo acá tengo una pequeña moneda de 500 pesos. Generalmente las monedas están hechas de cobre. En este caso vamos a asumir que esto es cobre, ¿no? Que eso en realidad no es cierto, pero pues, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es abrir el dispositivo, ¿sí? Asumimos que esta moneda va a estar a temperatura ambiente, que es aquí más o menos estamos como a 21 grados centígrados. ¿Listos? El agua, según mi pequeño termómetro, va a estar a, según el termómetro, no es muy claro que digamos, está a 54 grados centígrados. La moneda está a 21 grados centígrados. 20 grados. ¿Qué hacemos? Abrimos el dispositivo. Ok. Y la aplicamos. Ya. ¿Qué hacemos? Batimos. ¿Listos? Aquí estamos batiendo. Entonces, aquí nosotros podemos ver el rango de temperatura. ¿Listos? En este caso, pues se mide en grados centígrados, ¿no? Bien. Lo batimos. Lo batimos. Tal y como estamos viendo acá. ¿Listos? Y esperamos que haya un equilibrio térmico. ¿Qué implica? Si nosotros asumimos que este dispositivo es un calorímetro ideal, lo que nosotros esperaríamos es que sea un sistema diabático. ¿Qué significa? Que no haya transferencia de calor ni desde el sistema hacia el ambiente, ni desde el ambiente hacia dentro del sistema. Eso es lo que nosotros esperaríamos de un dispositivo adiabático. ¿Listos? Ok. Dicho eso, ¿qué es lo que nosotros queremos explicar con esto? Dentro del dispositivo, el calor que se supone que no va a salir hacia el ambiente va a ser absorbido por la moneda. En ese caso, la moneda va a absorber el calor del agua que está aquí contenida. Entonces, pues yo me tomé la molestia de calentar agua y verterla acá. Va a ser absorbido por la moneda y en consecuencia la temperatura del agua va a disminuir. Mientras que la temperatura de la moneda va a aumentar. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de alcanzar un equilibrio térmico. ¿Qué significa? Que tanto la moneda como el agua van a tener la misma temperatura. ¿Listos? ¿Y eso a mí de qué me sirve? Bueno, resulta que en termodinámica hay una ecuación que se llama la ecuación de calor, la cual dice que el calor en un sistema es igual a la masa por la capacidad calorífica por el diferencial de temperatura. O sea, Q es igual a M por C, que es como se representa el calor específico o la capacidad calorífica, que en otras palabras es la cantidad de calor que un gramo de sustancia puede ceder o recibir a una temperatura dada en grados Kelvin. Yo no tengo un pizarrón y tal. Bueno, por el diferencial de temperatura. En este caso, ¿cuál es el diferencial de temperatura? El diferencial de temperatura
es la diferencia entre el calor de la moneda y el calor del líquido donde está contenido. Si se supone que el agua estaba a 54 grados centígrados y la moneda a 20, su diferencial de temperatura va a ser de 24 grados centígrados. ¿Por qué? Simplemente hacemos una resta. Entonces a 54 le restamos 20, pues me da 24, ¿no? Obvio. Ese es el diferencial de temperatura. Entonces, cuando, igualando las dos ecuaciones, tanto el calor específico para el agua como para el calor específico para la moneda, podemos hallar la capacidad calorífica de la moneda. Entonces, pero como dije antes, son cálculos que no... Esto es a nivel ilustrativo, a nivel de experimento, de cómo en teoría termodinámica, funciona un calorímetro y cómo a través de dispositivos como estos se puede hallar las calorías de cualquier sustancia, incluyendo frutas, incluyendo, por ejemplo, la barra de un chocolate, incluyendo, no sé, el azúcar. Así es como nosotros sabemos cuántas calorías puede tener o puede aportar una sustancia, valiéndonos de su calor específico. ¿Listos? Entonces, para eso se desarrolla este tipo de dispositivos. ¿Listos? Y lo hicimos simple. Recalco, utilizamos el licopor porque se supone que el licopor es un aislante térmico. Pero hay que hacer la salvedad que el licopor pues, también es materia. Por tanto, por muy aislante térmico que sea, pues también va a absorber energía. Muy poca, pero va a absorber. Así que también a la ecuación toca sumarle el calor específico de este material. Hacer los cálculos y operar. Pues para poder hacer una aproximación más o menos de cuánto sería la capacidad calorífica de mi moneda. ¿Listos? Entonces, según esto, aquí no se ve bien. Bueno, claro que esto lleva tiempo, ¿no? No sé si se ve bien. Bueno, pero se bajó aproximadamente a 40 grados centígrados. No sé si lo pueden ver. No, esta cámara, Dios mío. Bueno, se bajó más o menos a 40 grados centígrados. Entonces, pues, decimos que esa energía asociada a esta temperatura fue absorbida por la moneda y en consecuencia, pues, la temperatura del agua bajó. ¿Sí? Entonces, aquí, en este pequeño experimento, hay un ejemplo de lo que es un equilibrio termodinámico. Un equilibrio termodinámico, que es lo que nosotros podríamos absorber acá. Entonces, si nosotros abrimos el dispositivo, entonces, uy, es que no puedo voltear la cámara. Y está un poco caliente el agua, la verdad. Entonces, pues, me quemé. No es buena idea. No lo intenten en casa. ¿Qué estamos viendo acá entonces? ¿Qué se ve acá? No solo estamos viendo un equilibrio químico, un equilibrio termodinámico asociado a la tercera ley de la termodinámica, también estamos viendo la segunda ley de la termodinámica, que se explicó en las diapositivas pasadas, que hace referencia a la reversibilidad y no reversibilidad de algunos procesos, como por ejemplo la transferencia de calor de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor de temperatura y no al contrario. ¿Sí? En este caso, pues el agua caliente, hirviendo, se transfirió a la moneda de menor temperatura.
más no pasó lo inverso. Eso hace referencia a la segunda ley de la termodinámica. Y respecto a la primera ley de la termodinámica, pues la energía calórica que perdió el agua fue absorbida por la energía, por la pequeña moneda. O sea que la energía no se perdió. Se conservó la energía haciendo caso omiso a la primera ley de la termodinámica. Y funciona hasta en la mecánica cuántica. Bien, entonces pues profesor, profesora, esto es todo lo que les quería ilustrar. Entonces espero que les haya gustado. Para los aprendices que también ven el video, espero que les haya gustado y haya dado alguna luz de, uh, de lo que es la física, sus aplicaciones, alguna de sus aplicaciones. Y pues eso es todo. Entonces, resta es, este video es grabado en la tarde, así que pues les deseo feliz tarde, feliz mañana o feliz noche, dependiendo a la hora que lo estén viendo. Entonces, pues, muchísimas gracias y